Bueno, mi nombre es Erika Salamanca. Yo pues estoy representando a mi grupo que está conformado por Julián Ávila y Juliana Arévalo. Y nosotros el día de hoy pues em, vamos a hablar acerca de la vacuna contra la varicela, basados en la infografía que hicimos. Después, esta vacuna contra la varicela está dirigida al patógeno del virus de la varicela zoster y la intención es prevenir la infección de la varicela y sus posibles complicaciones. El tipo de vacuna, pues se trata de una vacuna viva atenuada y existen diferentes tipos de esta vacuna. Dentro de los que tenemos la varicela Viken, que contiene 1000 unidades formadoras de placa por cada 0,5 mililitros. Em, la de tipo Varilrix, que contiene 10 a la 3 unidades formadoras de placa cada 0,5 mililitros. La Varivax, que contiene 1350 unidades formadoras de placa cada 0,5 mililitros. La Bamrix, que contiene también 10 a la 3, perdón, unidades formadoras de placa por cada 0,5 mililitros. Y la GCC, que contiene 1400 unidades formadoras de placa cada 0,7 mililitros. Entonces la vacuna contiene un principio activo, que es la varicela zoster, la cepa natural, y asimismo contiene estabilizadores como el hidrolizado de gelatina, sacarosa purificada o lactosa, la gelatina, sorbitol o manitol, el glutamato de sodio o cisteína. Esta vacuna no contiene adyuvantes y el solvente es agua para inyecciones, asimismo como la cantidad traza de sulfato de neomicina. Entonces la presentación es una vacuna liofilizada y cada frasco contiene una dosis de vacuna. La dosis es de 0,5 mililitros eh, y con una jeringa de 1 mililitro. La vía de administración es subcutánea y se aplica en la región deltoidea. Los intervalos de aplicación, entonces, según el PAI, se va a aplicar una primera a segunda dosis entre los 4 a los 6 años de edad. Y según CDC, entonces, em, se debe aplicar entre los 4 meses a 6 años con un intervalo de 3 meses. Si se encuentra en el rango de edad de 7 a 18 años, entonces el intervalo es de 3 meses si el niño es menor de 13 años, y si tiene 13 años o más, el intervalo es de 4 semanas. Las edades máximas o mínimas, entonces la edad mínima de la primera dosis es de 12 meses y requiere un refuerzo. Y la edad máxima de la primera dosis es de 15 meses y también requiere un refuerzo a los 5 años. Las posibles reacciones adversas entonces se dividen en leves, moderadas y graves. Sin embargo, esta vacuna pues se considera bastante segura. Respecto a las reacciones adversas leves, aproximadamente del 20 al 25% de las personas presentan una reacción menor en el sitio de la inyección, como dolor, eritema, inflamación, u otros como fiebre, malestar general, síntomas gastrointestinales y dolor articular, pero pues este último es bastante raro. Dentro de las reacciones adversas moderadas, del 1 al 3% presentan una erupción localizada, entre el 3 al 5% presentan erupción generalizada, y respecto a las reacciones adversas graves, pues está la anafilaxia, componentes de la vacuna, convulsiones o sangrado. Sin embargo, tampoco son frecuentes. El esquema PAI recomienda una primera dosis a los 12 meses y el refuerzo a los 5 años. Y el esquema CDC recomienda la primera dosis entre los 12 a los 15 meses y la segunda entre los 4 a los 6 años. Es decir, que son pues, dos esquemas bastante similares. Respecto a las interacciones, pues no deben administrarse con ninguna otra vacuna o producto en la misma jeringa. Y si se considera necesaria, deben administrar en inyecciones separadas y en diferentes lugares de inyección. Las vacunas inactivadas pueden administrarse en cualquier relación temporal con vacunas atenuadas de varicela. Y las vacunas monocomponentes como Varilrix y Varivax se pueden administrar de manera simultánea con la vacuna triple viral, pero de no realizarse de esta manera, se recomienda que haya un intervalo de al menos un mes entre ambas vacunas. Cuando hay administración
reciente, aproximadamente los últimos 11 meses, de hemoderivados que contengan anticuerpos. Entonces, pues también podría haber una interacción, pero entonces el intervalo específico en el que se debe colocar la vacuna va a depender del hemoderivado. La administración de ciertos fármacos antivíricos, como aciclovir, famciclovir o valaciclovir, en las 24 horas previas a la vacunación, también puede generar interacción. Por lo tanto, en lo posible, se debe reanudar la administración de estos antivíricos hasta 14 días después de la vacunación. Y se debe evitar también el uso de salicilatos durante las 6 semanas siguientes a la administración de cualquier dosis de las vacunas frente a varicela por el riesgo de síndrome de Reye. Ahora, respecto a contraindicaciones y precauciones, entonces debemos tener precaución cuando han habido reacciones alérgicas graves, como la anafilaxia, después de una dosis previa o a algún componente de la vacuna. También desórdenes sanguíneos de cualquier tipo de cáncer, administración de corticoides a dosis altas, inmunodeficiencias, tuberculosis activa no tratada, VIH con inmunodepresión grave o una temperatura mayor a 38,5 grados y el embarazo. Respecto a los corticoides, el intervalo recomendado entre la discontinuación de la terapia y la vacunación debe ser al menos de un mes. Respecto al qué vacunas están dentro del plan básico de salud, entonces vemos que la que está incluida en el plan es la Varivax. Las otras o los otros tipos de vacunas requieren formato MIPRES para su formulación. Y respecto a las condiciones especiales, entonces tenemos dos escenarios: los pacientes inmunodeficientes y los pacientes inmunocompetentes. Entonces, respecto a inmunodeficientes, pues estos pacientes inmunocomprometidos deben evitar el contacto con personas que desarrollen lesiones cutáneas luego de la vacunación hasta que las lesiones resuelvan por completo. La vacuna debe administrarse a seleccionados pacientes inmunocomprometidos con el producto antigénico único y no se debe administrar cuando combinaba la vacuna sarampión, rubeola, parotiditis. La vacuna no debe administrarse a pacientes altamente inmunocomprometidos. Sin embargo, si el paciente tiene VIH, no tiene inmunosupresión severa o o algún trastorno de inmunodeficiencia primaria sin inmunidad mediada por células T defectuosas, entonces se debe aplicar el esquema de vacunación con 2 dosis separadas en un intervalo de 3 meses. El paciente tiene VIH, no es inmune a varicela, está clínicamente estable y tiene de 1 a 8 años con un 15% o más de linfocitos TCD4 o tiene de 9 a 13 años con un porcentaje de 15% o más de linfocitos TCD4 y tiene 14 años o más con recuento de linfocitos TCD4 mayor a 200 células por milímetro cúbico, debe recibir 2 dosis separadas por 3 meses o más. La vacuna no debe administrarse durante quimioterapia y únicamente se puede administrar hasta 3 meses después de que la quimioterapia sea terminada. Los pacientes candidatos a trasplante de células madre hematopoyéticas no inmunes que tienen 12 meses o más, entonces deben recibir la vacunación, idealmente 2 dosis, si hay tiempo suficiente para hacerlo, y si no están inmunosuprimidos, y cuando el intervalo para comenzar el régimen de acondicionamiento es de 4 semanas o más. Se debe administrar 2 dosis de la vacuna 24 meses luego del trasplante a pacientes seronegativos a la varicela, sin enfermedad de injerto contra el huésped ni inmunosupresión continua, y 8 a 11 meses después de la última dosis de inmunoglobulina intravenosa. Los candidatos a trasplante de órganos sólidos sin evidencias de inmunidad, entonces se les debe aplicar 2 dosis separadas por más de 4 semanas para pacientes mayores o iguales de 13 años y por 3 meses o más para pacientes de 1 a 12 años si no reciben inmunosupresión. Los candidatos para trasplante de órgano sólido, entonces, de 6 a 11 meses de edad que no estén inmunosuprimidos, se les debe aplicar la vacuna contra varicela siempre que el momento sea 4 semanas antes o más antes del trasplante. En condiciones óptimas se deben administrar 2 dosis con una separación de 3 meses o más.
La vacuna generalmente no debe administrarse a receptores de trasplante de órgano sólido debido a datos insuficientes acerca de seguridad y efectividad, excepto en niños sin evidencia de inmunidad, que son renales o receptores de trasplante de hígado, reciben inmunosupresión mínima o nula y no tienen un rechazo reciente del injerto. Y se debe hacer aproximadamente 4 semanas o más después del trasplante. La vacuna debe administrarse a pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas sin evidencia de inmunidad 4 semanas o más antes del inicio de la inmunosupresión, si el inicio del tratamiento puede retrasarse de una manera segura. Y nuestro otro escenario son los niños inmunocompetentes, entonces la vacuna en ellos debe administrarse en los niños que no tienen inmunidad a la varicela y se debería administrar 4 semanas antes o más de iniciar la terapia inmunosupresora. Se recomienda un programa de 2 dosis separado por más de 4 semanas para pacientes de 13 años en adelante y separado por 3 meses o más para pacientes entre 1 y 12 años, y si hay tiempo suficiente antes de iniciar la terapia inmunosupresora. Muchas gracias.